¿Alguna vez te has preguntado cuál es el verdadero límite del dolor humano? No el dolor que sangra, no el que grita, sino ese otro, el que se esconde detrás de una mirada vacía, el que vive en los rincones más oscuros de la mente, el que no cicatriza. Jamás. Hoy no vamos a hablar de armas ni de bombas. Hoy vamos a hablar de lo invisible, de lo que permanece mucho después de que la guerra termina, de las cicatrices que no se ven, pero que nunca, jamás dejan de doler. En guerras de todos los tiempos y de todos los continentes, hubo métodos creados no solo para destruir cuerpos, sino para borrar almas. Técnicas pensadas no solo para obtener información, sino para aniquilar la identidad de un ser humano. Y tú estás a punto de verlas. Pero cuidado. Este no es un conteo para curiosos. No es un ranking para entretenerte. Esto es un espejo, y no todos soportan mirarse en él. ¿Tú estás seguro de que quieres seguir viendo esto? ¿Estás preparado para lo que vas a sentir? ¿Cuándo te des cuenta de que esto no es historia antigua, sino una posibilidad viva en el presente? Prepárate. Esto es Mundo en Guerra. Top 5 métodos de tortura usados en guerras que dejan pesadillas. 1. La cámara de presión, la soledad como arma. En las entrañas de fortalezas sin nombre, en mazmorras de castillos del siglo XVI y en los modernos centros clandestinos de detención de guerras recientes, hay una constante, la presión del silencio. Imagina a un ser humano encerrado en una celda de piedra fría, donde no hay sonido, no hay luz, no hay voz. Día tras día, semana tras semana. En guerras como la de Vietnam o durante los regímenes totalitarios del siglo XX, esta forma de tortura se aplicó con precisión quirúrgica. No era necesario golpear el cuerpo. Bastaba con dejarlo solo. Completamente solo. La mente comienza a distorsionar el tiempo. Un minuto se convierte en una hora. Una hora en un abismo. La respiración propia se convierte en el único enemigo. No hay contacto humano, no hay palabras, no hay nada. Solo tú, el eco de tus pensamientos y la lenta caída hacia la pérdida de identidad. ¿Tú crees que podrías sobrevivirte a ti mismo cuando el mundo deja de confirmar que existes? 2. La mirada que atraviesa, el control absoluto. Durante la Segunda Guerra Mundial, tanto en campos de concentración nazis como en prisiones militares aliadas, existía un fenómeno igual de devastador, la vigilancia totalitaria. No se trataba solo de observar. Se trataba de hacerte sentir observado. Siempre. El prisionero sabía que no había intimidad. Ni siquiera al dormir. Las luces, a veces, nunca se apagaban. Las cámaras, los ojos humanos o simplemente la amenaza constante de que alguien te mira, día y noche, creaban un tipo de terror diferente, la autocensura absoluta. En Guantánamo, décadas más tarde, el mismo principio se replicaría con tecnología avanzada, romper la privacidad mental para quebrar la voluntad. La mente colapsa cuando no puede esconderse. ¿Tú cómo reaccionarías al darte cuenta de que tus pensamientos ya no te pertenecen, porque ni siquiera tu silencio es privado? 3. El ritual de la negación, privarte de ser humano. Desde las guerras medievales hasta conflictos recientes en Siria, uno de los métodos más devastadores no requería ni un solo golpe, la privación total. Sin alimentos durante días. Sin agua limpia. Sin sueño por noches eternas. Sin luz natural por semanas. Los sentidos se apagan uno por uno. La conciencia se arrastra como una sombra por los rincones del alma. Este tipo de tortura ha sido documentada desde el siglo XIV. En muchas guerras modernas, se ha aplicado con precisión meticulosa para obtener confesiones. Pero lo que no se ve es lo que se pierde para siempre, el sentido de ser humano. Los prisioneros olvidaban su nombre. Perdían la noción del tiempo. Sufrían delirios, alucinaciones y eventualmente, la pérdida de identidad. No sabían si era día o noche. Si llevaban una semana o un año ahí. ¿Tú quién serías cuando ya no recuerdes que alguna vez tuviste un nombre? 4. El juicio sin rostro, la condena como espectáculo. En la Guerra Civil Española, en los juicios de Moscú, en los tribunales improvisados de genocidios como el de Ruanda, existía un ritual cruel, el juicio como arma psicológica.
No era justicia. Era teatro. Un montaje. El acusado no tenía rostro, no tenía abogado, no tenía defensa. Solo una sentencia escrita desde antes. A veces se pronunciaba en público, ante decenas. Otras veces, frente a un espejo. La verdadera tortura no estaba en la sentencia. Estaba en saber que ya no era sujeto, sino objeto. Parte de un guión donde tu destino se firmó mucho antes de que abrieras la boca. No había escape. Ni siquiera de ti mismo. Algunos gritaban. Otros callaban. Todos eran convertidos en lecciones vivas. Una forma de enseñanza mediante el miedo. ¿Tú cómo defenderías tu verdad si todos ya decidieron que eres culpable antes de oírte hablar? 5. La ruptura de la voz, el lenguaje como prisión. En conflictos internos, como en América Latina durante las décadas de los años 70 y 80, se practicó una forma distinta de tortura, la mutilación emocional. No necesitaban tocar el cuerpo. Solo necesitaban impedirte hablar. Imponer silencio mediante el miedo, la humillación o el adoctrinamiento. Prisioneros obligados a cantar himnos que no creían. A escribir confesiones falsas. A declarar contra sus seres amados. El lenguaje se convertía en el arma que los destruía. Y peor aún, cuando finalmente eran liberados, muchos ya no sabían cómo hablar. Se convertían en fantasmas que no podían contar su historia, ni siquiera a sí mismos. ¿Tú qué harías si un día descubres que tu voz ya no te pertenece? Ya los viste. 5 métodos. 5 maneras de descomponer a un ser humano sin tocarle un solo hueso. 5 pruebas de que la tortura no necesita sangre para dejar pesadillas. Porque hay cosas que no puedes enterrar. Hay recuerdos que no se borran ni con el tiempo, ni con justicia, ni con perdón. Y quizás lo más aterrador no es lo que ocurrió, sino que ocurrió tantas veces, a tantas personas, durante tantos años, y que podría volver a pasar. En cualquier guerra, en cualquier régimen, en cualquier país, incluso en el tuyo, incluso en el mío, incluso aquí mismo. ¿Tú qué harías si un día fueras tú el que está en la celda? Si te arrancaran tu voz, tu nombre, tu reflejo, ¿podrías seguir siendo tú si te rompen todo por dentro? No olvides que estas historias no son pesadillas ficticias. Son huellas reales. Testimonios enterrados. Verdades incómodas. Y tal vez, al recordarlas, no podamos cambiar el pasado. Pero sí evitar repetirlo. En nuestro próximo video. Top 6 guerras olvidadas más brutales de la historia. Deja tus sugerencias. Gracias por seguirme. Y dar me gusta. Se dice que de cuerdo y loco todo tenemos un poco. Pero estás viendo el lado más extremo de locura de nuestra humanidad. Esto es Mundo en Guerra.